La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. El papel de la legislatura federal en curso tiene la particularidad de que tendrá en sus manos gran parte del rumbo del actual sexenio de gobierno. La segunda parte de la administración del presidente Peña Nieto dependerá, es indudable, de las decisiones que tome el Poder Legislativo y particularmente la Cámara de Diputados. Entre otras razones, porque en la Cámara de Diputados recaerá la responsabilidad de autorizar el gasto público. Dice el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que el de 2016 fue elaborado con el criterio de tasa cero, es decir, como si se partiera desde -1. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan verdadero es en la práctica? ¿Cuál es el sentir de los diputados en el reparto y la aplicación de 4 billones de pesos en 2016? Entre otros temas, este será el que aborde hoy el diputado jalisciense Clemente Castañeda, coordinador de la bancada del MC en la Cámara Baja. Estimado Clemente, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marcos, muchas gracias por la invitación, muchos saludos al auditorio también. Señor, un gusto estar acá. La verdad es esta, tú tienes septiembre, octubre, noviembre y lo que va de diciembre. Hazle al auditorio de Zona 3 un balance de lo que han hecho los diputados federales en este campo. Oye, si me permites primero un balance personal, si se acepta el comentario, porque el asunto de estar radicando en el Distrito Federal es una gran experiencia, es una ciudad que tiene muchas alternativas, una gran diversidad, una gran oferta en muchos sentidos, pero cada que llego al Distrito Federal me enorgullezco más de la Perla Tapatía. Creo que tenemos una gran ciudad que estamos obligados a preservarla, a conservarla, a tratarla bien y de verdad sentirnos muy orgullosos. Y lo digo con mucho respeto para la capital del país. Pero hay una cuestión, hombre, dinos cuál es la ventaja de Guadalajara sobre el Distrito Federal como medio de vida. No, Guadalajara tiene una calidad de vida muy superior a la del Distrito Federal. De entrada, el clima, la ausencia de contaminación, o digamos los menores índices de contaminación, las propias distancias, la calidad de su gente, la alternativa gastronómica. No, hombre, podría aquí pasarme horas hablando bien de Guadalajara y sin muchas ganas de regresar. Bueno, pero la verdad es que tu trabajo, tu tarea, tu responsabilidad te mantiene en el Distrito Federal. ¿Cuántos días de la semana laboral? No, prácticamente toda la semana, de martes a viernes, algunas veces desde los lunes. Es decir, yo paso en realidad los fines de semana nada más en Guadalajara con mi familia. Sí. En este caso, en el Distrito Federal, obviamente tú estás conociendo a nuevos compañeros de trabajo, tú estás reafirmando viejas amistades, pero hay una cuestión. ¿Qué te plantea la coordinación del movimiento ciudadano, no de la bancada jalisciense, sino de la bancada nacional de este partido? No, México sigue siendo un país profundamente centralista. Es decir, así es la propia dinámica política, y digámoslo de esta manera, en la Cámara Federal, en el Congreso de la Unión en general, se toman decisiones muy importantes, trascendentales para la vida pública del país. Así es que yo agradezco mucho la oportunidad que me dan los jaliscienses, primero de ser diputado federal, de poder estar allá, de tratar de representar a los jaliscienses con mucha dignidad, con mucha responsabilidad, y al mismo tiempo pues es un orgullo que el resto de los diputados de Movimiento Ciudadano, de los 25 diputados de Movimiento Ciudadano, los que componemos el grupo parlamentario, pues me hayan otorgado la responsabilidad y la difícil tarea de ser el coordinador parlamentario, lo cual me permite estar en una serie de instancias formales
de la Cámara de Diputados, donde se toman decisiones muy, muy relevantes, como es el caso de la Junta de Coordinación Política, donde están todos los grupos parlamentarios y que es prácticamente donde se gobierna la Cámara de Diputados. Así ahí es que, se toman las decisiones. digamos que ahí se toman decisiones en torno a la gobernabilidad de la Cámara. Ahí se acuerdan los temas a discutir, ahí se fijan posiciones, ahí se resuelven una serie de temas, ahí se procura el entendimiento entre los grupos parlamentarios. A final de cuentas eso es la política, pero la decisión final se toma naturalmente en el pleno de la Cámara entre los 500 diputados después de largas horas de discusión dependiendo del tema. ¿Cuántos diputados tiene MC en la Cámara? Movimiento Ciudadano tiene 25 diputados. De 500 que compone la totalidad de la Cámara, somos el 5% de la Cámara. Jaliscienses de Movimiento Ciudadano son 13 diputados, el resto son de otras entidades del país, pero también debo decir que la bancada de Movimiento Ciudadano Jalisciense es la bancada más numerosa de jaliscienses en la Cámara Federal. Por lo que respecta a otros estados representados por MC en la Cámara, ¿cuáles son? No, hay varios estados representados ahí, está Baja California, está Sonora, está Zacatecas, está Chiapas, está Estado de México, Guerrero, ahorita son de los que recuerdo, pero bueno, el Distrito Federal desde luego. Es una representación muy plural en términos de la composición del país y también en términos de hombres, mujeres, preparación, formación, etcétera, etcétera. La bancada de Movimiento Ciudadano es una de las bancadas es la bancada con el mejor perfil académico del resto de los grupos parlamentarios, lo cual nos permite a nosotros y a mis compañeros diputados tener un papel muy digno en la propia Cámara, estar a la altura de las discusiones, tratar de presentar alternativas de solución al país. En fin, creo que es un ejercicio bastante provechoso en términos personales, profesionales, pero también para la vida pública. Clemente, dile al auditorio, ¿se te trata como igual, aunque otros tengan un peso numéricamente más alto? No, hay por supuesto un valor cualitativo en el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Se reconoce a Movimiento Ciudadano como una fuerza política nacional que desde luego tiene su bastión principal en Jalisco, y el asunto de representar a una entidad como Jalisco en la Cámara Federal, de además tener esta dualidad no solamente de ser oposición, sino también de ser gobierno, porque Movimiento Ciudadano gobierna importantes municipios del país, y para muestra un botón, bueno, pues la segunda ciudad numéricamente más importante de México, le da condiciones a Movimiento Ciudadano para ser tratado con dignidad y con mucho respeto. No estamos diciendo nosotros que tenemos un trato especial, ni mucho menos, al contrario. En la Cámara, la gran virtud que tiene la Cámara de Diputados es que hay 500 diputados, todos pesan lo mismo, todos valen igual y todos tienen que hacer valer con la fuerza de sus argumentos, de su trabajo político, el peso que le quieran dar a ciertos temas. ¿Conoces personalmente a todos los diputados del MC? Sí, por supuesto, digo, somos 25. ¿Sabes quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué capacidad diputados tienen? Tenemos la posibilidad de darle seguimiento al trabajo que realizan en cada una de sus comisiones, cuáles son los temas de su interés, dónde están trabajando, y estamos tratando de tener una coordinación muy cercana con todos nuestros colegas diputados. Clemente Castañeda, antes de irnos a una pausa, yo te pregunto, ¿cuáles son las comisiones fundamentales del grupo de los 25 de MC? Respóndeme después de una pausa. Usted escucha Cara a Cara con el periodista Marcos Arana, aquí en Zona 3, 91.5 FM. Clemente Castañeda, hay una cuestión que es importante para los jaliscienses. ¿En qué comisiones
¿En qué áreas, en qué tareas están trabajando ustedes? Movimiento Ciudadano tiene a su cargo 3 comisiones. De las 50 y tantas comisiones, 54 comisiones ordinarias que hay en la Cámara de Diputados. Preside Movimiento Ciudadano la Comisión de Marina, que la preside el diputado Gustavo Cárdenas de Tamaulipas. Preside Movimiento Ciudadano la Comisión de Protección Civil, que la preside la diputada María Elena Orantes de Chiapas. Y preside la Comisión de Desarrollo Metropolitano, que es una comisión importantísima en la Cámara, el diputado Salvador Zamora, que es diputado por el distrito de Tlajomulco, jalisciense. En esas 3 comisiones están concentrados nuestros colegas diputados, que son presidentes de alguna comisión, pero hoy, por el tamaño del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, tenemos presencia con 1 o 2 integrantes, dependiendo del tamaño de las comisiones, en todas las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Así es que, digamos, hay una presencia muy consistente, de tal suerte que nos permite atender prácticamente todos los temas que se tocan en la Cámara. Clemente Castañeda, antes de que finalice el año 2015, ¿cuáles son los objetivos prioritarios de MC? Bueno, acabamos de cerrar con el tema presupuestal, que era uno de los objetivos que nosotros nos habíamos planteado con mucha puntualidad, sobre todo en lo que tiene que ver con darle el respaldo a los jaliscienses en términos de las condiciones presupuestales de sus gobiernos. Creo que ese objetivo lo cumplimos a cabalidad y es algo en lo que no vamos a dejar de insistir, porque lo peor que puede suceder en un año como el que se avecina, que será el año 2016, un año económicamente complicado, por la serie de recortes que habrá en el sector público, me parece que es fundamental no frenar la inversión pública productiva. Si algo puede sacar adelante al país y al Estado es que los recursos públicos que hay disponibles se inviertan de manera correcta en cosas que le sirvan a la gente, porque la inversión pública detona pues otra serie de sectores económicos que son fundamentales para que el país y el Estado camine. Así es que yo diría que ese objetivo ha sido cumplido y hay una serie de objetivos no solamente del año, sino de toda la legislatura, que tienen que ver con la agenda parlamentaria que está impulsando Movimiento Ciudadano. Y aquí tenemos temas muy diversos que van desde la participación ciudadana, pasando por la austeridad y el derroche que se hace del gasto público, donde nosotros hemos sido muy insistentes y muy cuidadosos, pasa por dar una amplia discusión en el caso del tan anunciado Sistema Nacional Anticorrupción, porque nosotros hemos sostenido que esta famosa Secretaría de la Función Pública pues es prácticamente una caricatura que no identifica lo que identifican todos los mexicanos, un conflicto de interés y corrupción terrible en el caso del gobierno federal. Por supuesto que estamos en este momento a punto de empezar a discutir la reforma electoral, que seguramente lo haremos en el próximo periodo, y así una serie de temas que la propia coyuntura nos obliga a abordar. Se acaba de discutir, si me permites extenderme un poquito, se acaba de aprobar por unanimidad la desindexación del salario mínimo en la Cámara Federal. Hoy está pasando por las legislaturas estatales, que es un primer paso para dignificar el salario de los mexicanos. Creo que esas son muy buenas noticias. Estamos también por discutir la reforma política del Distrito Federal con la finalidad de convertir al Distrito Federal en un estado más del Pacto Federal. En fin, creo que hay discusiones muy amplias, muy interesantes, que se darán a finales de este año o a principios del próximo. Clemente Castañeda, hay 4 ramos que son importantísimos para Jalisco y te voy a mencionar. Obras públicas como el macrolibramiento, obras públicas como la línea 3 del tren eléctrico, obras públicas como la carretera de Compostela a Puerto Vallarta, y luego el apoyo a las zonas metropolitanas de Jalisco, que es al final de cuentas lo que mueve al Estado. Sí, yo creo que esas 4 grandes rubros, 4 grandes facetas de la infraestructura del Estado, si la memoria no me falla, están garantizadas en el presupuesto del 2016. Podría equivocarme, pero entiendo que tienen suficiencia presupuestal para cumplir con la parte que se programó
para el próximo año 2016. Yo tengo mayor conocimiento, obviamente, de lo que sucede en el área metropolitana de Guadalajara y de las gestiones que hizo Movimiento Ciudadano para tal efecto. Yo me permitiría recordar lo que anunciamos hace algunos días, hace algunas semanas, junto con los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara, que son de Movimiento Ciudadano, en el sentido de que se logró que a Jalisco llegaran, o van a llegar durante el 2016, más de 1.200 millones de pesos al área metropolitana fundamentalmente, para atender diversos temas, lo cual habla bien, desde luego, de las gestiones que hacen los diputados, pero también del profesionalismo que tienen los propios presidentes municipales para impulsar los proyectos en sus propios municipios, acompañados, eso hay que decirlo invariablemente, de una buena disposición del gobierno del estado y del gobierno federal para atender los problemas que aquejan a la ciudad. Pero hay una cuestión, Clemente. Los presidentes municipales tienen la capacidad, el interés y sobre todo la practicidad de acercarse a quienes están repartiendo el dinero o a quienes repartieron el dinero, o tiene que ser a través de su bancada. No, en realidad es que aquí hay que ser muy autocríticos. La manera en la que se distribuye el presupuesto en el país no deja de tener ciertos márgenes de discrecionalidad y de criterios políticos. Pues eso sería inútil, Marcos, pretender engañar a la gente de algo que no sucede en este país. Los criterios de distribución de recursos en muchas ocasiones terminan siendo criterios políticos, cuando debiéramos atender a criterios de carácter poblacional, de necesidad, de marginación social. Sin embargo, bueno, no hemos llegado a esa madurez institucional para distribuir el presupuesto de esa manera. ¿Qué se hace en estos momentos o qué es lo que ha hecho Movimiento Ciudadano? Procurar que los gobiernos que son emanados de nuestras filas tengan condiciones para cumplir con lo que se comprometieron en la campaña. No hay peor cosa que darle mal a la gente, que darle la espalda a los ciudadanos, y en eso nosotros nos ocupamos y creo que dimos muy buenos resultados. Y hago el planteamiento con esa apertura y con esa transparencia porque me parece que es legítimo. Es legítimo que Movimiento Ciudadano se preocupe, desde luego, por lo que sucede en Jalisco en general, pero que ponga particular interés en los gobiernos que emanaron de nuestras filas. Y ahí creo que nuestros gobiernos, todos, desde el más grande que es Guadalajara hasta el más pequeño que es Gómez Farías en el caso de Jalisco, tendrán condiciones presupuestales óptimas, en algunos casos sobresalientes, para poder cumplir cabalmente. Estamos hablando que esos más de 1,000 millones de pesos son extra del presupuesto ordinario de cada ayuntamiento. Esto, sí, por supuesto. Estos son recursos que provienen de la Federación, en su gran mayoría etiquetados para obras públicas y proyectos en específico, que son adicionales a las participaciones que recibe cada municipio de acuerdo a las fórmulas planteadas en la asignación presupuestal, y adicional a lo del fondo, al presupuesto del fondo metropolitano que se ejerce en las 3 áreas metropolitanas que tiene Jalisco. Tú tocaste o dijiste un calificativo muy concreto: la partidización, la politización, el sesgo que muchas veces se da al presupuesto. ¿Tienes idea de que pueda hacerse un día en México el presupuesto constitucional, repartir el peso fiscal proporcionalmente a los 3 poderes? Responde después de una pausa. Gracias. Continuamos cara a cara con el periodista Marcos Arana en Zona 3, 91.5 FM. Clemente Castañeda es el coordinador de la bancada del MC en la Cámara Federal de Diputados y le pregunté y espero una respuesta. ¿Podrá llegarse un día, lo veremos, que haya un presupuesto constitucional para los 3 poderes de gobierno?
para los tres poderes de gobierno y para los tres órdenes de gobierno, Marcos. Yo creo que eso es a lo que tenemos que aspirar. Algunas veces esta partidización, politización excesiva del presupuesto, pues genera buenos dividendos, y otras veces lo que hace o lo que sucede es que hay gobiernos o hay instancias que se quedan sin presupuesto suficiente para atender las necesidades, justamente porque no encontraron respaldo político partidista. Yo le apostaría a que pudiéramos trascender esa visión, a que construyéramos una nueva institucionalidad para tener una mejor distribución presupuestal, pero tampoco soy ingenuo, ¿no? Hay en la parte de la distribución de los dineros hay una serie de intereses, algunos legítimos, otros ilegítimos. Algunas veces la distribución presupuestal termina siendo injusta, porque hay gobiernos que tienen una gran necesidad y se quedan sin el respaldo presupuestal. Así es que habrá que encontrar nuevos mecanismos de entendimiento y de distribución del gasto. Creo que le haremos un bien al país. Pero ¿cuál es la actitud que tú adviertes en tus compañeros de Cámara? No, a ver, yo creo que no es un tema que esté en este momento en la agenda de las discusiones. No veo yo un planteamiento en ese sentido. No hay mucho interés en atender el tema, pero creo que es uno de los grandes temas pendientes. Te puedo decir con absoluta responsabilidad qué fue lo que hizo Movimiento Ciudadano para distribuir internamente los recursos que le tocaban. Pues fue aplicar el criterio poblacional, es decir, más allá de cuánto pesa políticamente un municipio, pues lo que sí dijimos es: todos nuestros municipios, no solo los de Jalisco, sino los del resto del país, tienen que tener condiciones presupuestales en función del número de población que tienen para poder atender esas necesidades. Hicimos un esquema de distribución interna que creo que resultó bastante benéfico y que, bueno, a nosotros nos permite dar cuentas permanentemente de cómo se distribuyeron esos recursos, que dicho sea de paso, se hacen con absoluta transparencia, porque tampoco estoy diciendo... Pero hay una cuestión, Clemente, no te traiciona en un momento dado el corazón. Eres diputado jalisciense. ¿Ves verdaderamente en tu actuación el bien de los 125 municipios de Jalisco, o realmente te vas por los que representa tu partido? No, es una pregunta muy complicada, Marcos. Además, hay que responderla con claridad. Pues por supuesto que yo soy jalisciense, por supuesto que me interesa lo que pasan en todos los municipios del estado, pero también estoy claro de cuáles son nuestros alcances y nuestras limitaciones. Yo creo que afortunadamente hay municipios que tienen o que son parte de otras organizaciones, de otros partidos políticos, y que yo no tengo ninguna duda tuvieron respaldo presupuestal para, para poder hacer bien su trabajo. Pero bueno, nos toca dar cuenta de lo que tenemos a nuestro alcance, de la responsabilidad que adquirimos y también de nuestra identidad partidista, que no vamos a negar. ¿En alguna forma te pones de acuerdo con las otras bancadas jaliscienses para traer recursos a tu estado? Fíjate que sí, Marcos, es una pregunta muy interesante, y además yo debo de reconocer la actitud y la madurez que han tenido los diputados tanto del PRI como del PAN y como de Encuentro Social, que son los partidos que tienen representación de jaliscienses en la Cámara. Yo reconozco la actuación que ha tenido el coordinador de los diputados del PRI, de mucha sensibilidad, y nosotros hemos sido solidarios también con los municipios que son gobernados por el PRI, y vamos a ser solidarios, vamos a seguir siendo solidarios con el propio gobierno del estado, aunque no tengamos el mismo origen partidista. Nos queda muy claro que si le va bien al gobierno del estado, incluso si le va bien al gobierno federal, pues le va bien a los jaliscienses en general, independientemente de su filiación partidista. Y lo mismo puedo decir del PAN. Los diputados del PAN han actuado con mucha madurez, y tenemos grandes ejemplos de un gran respaldo a municipios de otros partidos políticos por parte del resto de los diputados. Tienes dos pendientes, no solamente como jalisciense, sino como mexicano: la lucha contra la corrupción, pero sobre todo la lucha contra la impunidad, Clemente. Bueno, ahí la tarea es larguísima, Marcos, y además es una tarea pendiente. No es algo que se haya generado en los últimos meses ni en los últimos años. El tema de la impunidad lacera profundamente la credibilidad de las instituciones del país.
Y lamentablemente durante este sexenio tenemos ejemplos de impunidad que son francamente insultantes, desde el tema de la Casa Blanca, que como lo decía al principio del programa, todo mundo ve un conflicto de interés y un potencial acto de corrupción, menos quien lo debe de ver, que es la Secretaría de la Función Pública, hasta atrocidades como las de Ayotzinapa, que son inexplicables en este momento de la historia política del país y diría incluso de la humanidad, ¿no? Justamente acaba de dar su visión el comité de expertos, donde contradice la supuesta verdad histórica que anunciaba con bombo y platillo el procurador anterior. Entonces, en el tema de impunidad tenemos una larga tarea y esa tiene que ser una obra de todos, Marcos, porque si no lo fijamos como una agenda prioritaria de la transformación del Estado mexicano, pues no basta con que un partido político lo señale, lo diga y proponga una iniciativa para reformar ciertos aspectos. Necesitamos una reforma de gran calado en el tema de la impunidad. Clemente, ¿hasta qué punto se está partidizando o está influyendo la política electoral en el funcionamiento de la Cámara de Diputados? No, yo creo que es un asunto de etapas, Marcos. Los ciclos electorales impactan no solo a la Cámara de Diputados, sino a cualquier institución pública del país, lamentablemente. En este momento, y una vez pasado el proceso electoral federal, digamos que la Cámara entró en un proceso de entendimiento plural donde los ciclos electorales no gobiernan la Cámara. Sin embargo, pues también hay que decir que el próximo año hay, si mal no recuerdo, 10 elecciones estatales, 13, pero 10 de gobernador, donde seguramente impactarán dramáticamente lo que suceda en la Cámara de Diputados, para no hablar del año subsecuente, ¿no? Pero hay una cuestión, Clemente, ya hay diputados que apenas tomaron posesión en septiembre y ya están pidiendo licencia para irse a disputar cargos de elección popular. Bueno, es correcto, no es el caso de Movimiento Ciudadano, todos estamos bien ocupados, ¿no? de nuestra chamba legislativa, poniendo la mira en el próximo año, en los 2 próximos periodos ordinarios de sesiones. También son las reglas del país, el asunto de no tener elecciones concurrentes en muchos estados, pues obliga a que los diputados, que son figuras importantes en sus respectivos estados, procuren un cargo de elección popular. Yo sería muy respetuoso de esa parte, pero en lo que sí no les podemos perdonar absolutamente a nadie es que descuiden el trabajo. Hay una cuestión, la reforma electoral de la que tú hablaste hace un momento puede alcanzar en un momento dado la obligación de los puestos de elección popular que terminen su periodo, o puede seguirse con la costumbre hasta este momento, que llegado el momento yo dejo a un lado mi responsabilidad legislativa o mi responsabilidad en el cargo que me hayan electo y me vaya a un cargo de elección popular a buscarlo? Dinos algo de esto después de unos mensajes. Cara a Cara se puede ver y escuchar en www.zona3.mx. Continuamos en Zona 3, 91.5 FM. Clemente Castañeda, dile al auditorio de Zona 3 hasta qué punto la reforma electoral puede ser de gran calado o circunstancial. A ver, a mí me preocupa mucho el tono que está adquiriendo la reforma electoral, porque me da la impresión que los partidos de siempre, es decir, estos partidos que se dicen partidos grandes como el PRI, el PAN, incluso el PRD, tienen la obsesión en esta reforma electoral de intentar frenar a uno de los precandidatos, es decir, a quien se ha pintado como uno de los candidatos más competitivos, que es el caso de López Obrador. Cuando una reforma electoral tiene un destinatario particular, pues es una reforma electoral que está condenada al fracaso. Yo creo que necesitamos cambiar la óptica y necesitamos convencer a los partidos de siempre
de que no se deben obsesionar con un candidato o un precandidato en particular. Yo, ¿qué es lo que he dicho y que hemos estado promoviendo? Nosotros necesitamos ir a una reforma electoral que mejore las condiciones de competencia, que haga mucho más equitativa la contienda electoral, que podamos frenar el despilfarro del dinero público, por una parte, que podamos trascender este paradigma de la espotización de la radio y la televisión, que termina simplemente por presentar productos como si fuera la política un asunto de mercadotecnia, que no fomentan el debate público, el intercambio de opiniones y que simple y sencillamente no le dan a los electores mayores elementos para poder decidir racionalmente su voto. Yo creo que tenemos que apuntar a una reforma en ese sentido, y hago hincapié en el asunto del dinero público porque Movimiento Ciudadano ha dicho desde hace muchos años la perversidad que hay y la gran cantidad de recursos públicos que se gastan en las elecciones. Hay planteamientos desde nuestro grupo parlamentario que plantean la eliminación completa del financiamiento público a los partidos políticos, o bien que el cálculo del dinero que se destina a los partidos políticos no se haga con base en la lista nominal, sino con base en los índices de participación ciudadana. Pero hay una cuestión. 15,000 millones de pesos es un dineral para un partido como el nuestro en cuestión de elecciones, y 5,000 millones de pesos para los partidos políticos es un derroche descomunal. ¿Tu opinión? Es un exceso, Marcos. Ahí hay que hacer eco de la gran demanda social, que es reducir o repito, incluso eliminar el financiamiento público que tienen los partidos políticos. El país tiene una serie de necesidades que se tienen que atender y es inadmisible que los partidos le sigan costando eso a la gente. Ahí Movimiento Ciudadano ha sido no solo consistente, sino además muy enérgico y muy enfático, donde en la próxima reforma electoral, como lo hemos hecho en las anteriores, nosotros haremos un planteamiento en ese sentido para eliminar el financiamiento público. 100 diputados federales menos, 32 senadores menos. ¿Incluye esto la reforma electoral? Debería incluir la reforma electoral, la reducción de las cámaras. 500 diputados son muchísimos, es disfuncional en ese sentido la Cámara de Diputados. Yo lo digo con mucho respeto, la Cámara podría funcionar quizá con la mitad, aunque sería muy difícil llegar a esa cifra, pero me parece que hay que hacer un recorte importante del número de diputados y también del número de senadores. Y yo quiero señalar aquí, no estoy de acuerdo con que el problema sea la representación proporcional. Yo ahí sí quiero ser muy enfático, porque hay quien está tratando de orientar la discusión a la eliminación de la representación proporcional. Yo digo, el problema está en los mecanismos de rendición de cuentas, sean de representación proporcional o sean uninominales. Ahí es donde hay que atender el problema. Pero hay una cuestión. En este momento te pregunto, tú que has estado en todas las sesiones, dime cuándo se ha reunido el pleno de 500 en la Cámara de Diputados. Bueno, de entrada no se puede reunir de 500 porque hay un diputado que falta por elegirse, que es el que se eligió en la elección de Aguascalientes el día de ayer. Pero no, tienes razón, Marcos, siempre hay problemas y faltas de los diputados, pero bueno, pues eso es algo con lo que se tiene que lidiar prácticamente todos los días. Ahí vale la pena apelar a la responsabilidad que tienen los legisladores. Clemente Castañeda, se ha manejado una cuestión que llama mucho la atención, que los diputados se jubilen, por Dios, si son nomás 3 años. ¿Jubilación con base en qué o con qué derecho? No, yo no había escuchado lo de la jubilación. Lo que he escuchado es la reelección, Marcos, que ahora sí habrá reelección, no para esta legislatura, sino para quienes sean electos en 2018. Creo que eso abona a la rendición de cuentas y me parece que ese es un esquema que va a obligar a que haya más productividad legislativa y mayor contacto entre diputados y ciudadanos. En el caso de que hubiera una discusión sobre jubilación, ¿procedería eso? No, yo creo que no. Te digo que no lo había escuchado, pero me parece que no. Hay un aspecto que es verdaderamente vital para esta sociedad, la participación ciudadana. ¿Cómo hay instrumentos en este momento que hagan valer la voz de la ciudadanía? Y ojo, a través de candidatos, por ejemplo, sin partido o llamados independientes. Yo creo que los instrumentos de participación ciudadana que tiene actualmente la sociedad mexicana
son inservibles, son una simulación. Creo que ni el referéndum, ni el plebiscito, ni la iniciativa popular, por mencionar los más sobresalientes, son instrumentos válidos. Creo que hace falta una gran reforma en materia de participación ciudadana y creo que hay condiciones para impulsar nuevas figuras. En el plano federal nosotros impulsaremos, entre otras, el asunto de la revocación de mandato y del presupuesto participativo. Creo que son dos temas que han demostrado en el caso de Jalisco, particularmente en el caso de Tlajomulco, tener buenos resultados, y creo que es algo que se debería adoptar a nivel nacional. Aunque no estés permanentemente en contacto con Guadalajara, dinos tu opinión sobre la política del Ayuntamiento Tapatío en relación, por ejemplo, con los comerciantes ambulantes. Bueno, yo no soy quien para opinar del gobierno de la ciudad, pero me parece que en el caso particular de Guadalajara, lo que está demostrando el gobierno municipal es que hay una restauración del orden, del imperio de la ley y de la justicia, que creo que es algo que tendremos que valorar todos. Así es que veo con buenos ojos lo que están haciendo. Dinos algo sobre las candidaturas de personas sin partido. Llegaron para quedarse, Marcos. Afortunadamente oxigenan la vida pública y parte de la reforma electoral, a propósito, tendrá que garantizar el piso parejo para las candidaturas independientes, tanto en el tema del financiamiento como del acceso a los tiempos de radio y televisión. Y sobre todo también, pues el número de firmas que son tan indispensables para que se registren. Bueno, este es un problema de los partidos de siempre, de los partidos que se dicen grandes. En la Cámara Federal promueven las candidaturas independientes, pero cuando pasan por los congresos locales, pues lo que tratan de hacer es ponerle muchas más piedritas en el camino para que las candidaturas independientes no se consumen. Sin embargo, yo creo que en la parte federal habrá que tomar una decisión para flexibilizar el registro de candidaturas independientes y que éstas puedan reproducirse a lo largo del país. Sí. ¿Qué puede esperar de la legislatura actual el estado de Jalisco? Sobre todo en apoyos, en rescate de sitios, de lugares públicos, de espacios, en fin, y sobre todo en cuestión de desarrollo urbano, Clemente. Todo el respaldo de los grupos del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano para ir a una modificación de la manera en la que se ha promovido el desarrollo de la ciudad, el desarrollo urbano, fijar nuevas reglas y tener condiciones económicas también para poder mejorar sustancialmente la vida de la ciudad. Eso es algo en lo que nosotros no vamos a dudar y que además los jaliscienses pueden estar tranquilos de que de nuestra parte siempre habrá ese respaldo y la disposición para atender las demandas y las necesidades de los jaliscienses. ¿Hay en cartera el estudio, la reforma legal necesaria para desarrollo urbano nuevo? Bueno, hay, y se me está olvidando este tema, hay en el presupuesto de 2016 un recurso etiquetado para empezar a resolver el tema de las inundaciones, que ha sido, es un problema histórico, Marcos. Desde que yo era muy joven, la zona de Plaza del Sol siempre ha sido una alberca, por citar simplemente un ejemplo. Exactamente. Hoy, afortunadamente, tanto de los diputados de Movimiento Ciudadano como de otras fracciones parlamentarias, por la disposición del gobierno del estado y del gobierno federal, empezamos ya con el estudio de inundaciones, que se suma a otros estudios que habrá, así es que estaremos viendo inversión importante durante el próximo año en este sentido. ¿Cuánto? En este momento el estudio tiene etiquetados 80 millones de pesos, pero estamos claros que para resolver ese problema se necesitan más de 5,000 millones de pesos. Bien, escuchó usted en el programa Cara a Cara a Clemente Castañeda. Él es el coordinador de la bancada del MC en la Cámara Federal de Diputados. Gracias por haber estado con nosotros y Clemente, gracias. Muchas gracias y muy buenos días al auditorio. Gracias por la invitación.